Zaragoza ha acogido la presentación del nuevo grupo operativo para la creación de una lonja técnica de conocimiento agroalimentario y gastronómico de productos de Aragón. Es una lonja en cuanto a que es un espacio de intercambio, colaboración y con una línea, digamos, de tipo comercial. Es técnica en cuanto a que está destinada sobre todo a profesionales, tanto del mundo de la industria agroalimentaria como a los restauradores, cocineros, y se trata fundamentalmente de poner en relación estos dos mundos, lo agroalimentario y lo gastronómico. Entonces, la lonja se va a traducir en un portal web especializado en el que tanto unos como otros van a intercambiar conocimiento técnico que les permita mejorar en ambos aspectos. Nos hemos confluido varias instituciones para poder trabajar en favor de la gastronomía aragonesa. Pretendemos trabajar en la recuperación de productos locales y ponerlos en valor a través de los investigadores de la Universidad de Zaragoza y también de los cocineros, y poder impulsar de este modo la gastronomía aragonesa. Hay poco producto local en restauración. Si comparamos a lo mejor con otras comunidades autónomas, y tenemos por un lado una riqueza en producto local, pero este producto no está llegando al final al consumidor a través de la gastronomía. Así, su objetivo es ampliar la cadena de valor, reforzando las relaciones y el intercambio entre productores y hosteleros hasta el consumidor final, y crear y normalizar vías de comunicación para poner en relación el conocimiento de investigadores, productores, hosteleros y cocineros. Bueno, nuestro objetivo desde la asociación es el que tenemos para otros muchos proyectos que desarrollamos en la asociación, es el de trabajar para dar visibilidad a los productos, a los productores y a las marcas aragonesas de alimentación. Y en este caso centrado fundamentalmente en el sector horeca, en el sector de la restauración, porque entendemos que todavía existe un potencial importante para la implantación de productos aragoneses en este canal, en este importante canal de comercialización, pero también porque estos productos pueden ofrecer una diferenciación importante a los establecimientos de hostelería y restauración aragoneses de cara a ofrecer cosas diferentes a los turistas que nos visitan. Se trata de una unión entre la Asociación Gastroalianza, la Asociación de Industrias de Alimentos de Aragón, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el Instituto Agroalimentario de Aragón y la Asociación para el Desarrollo y Fomento de los Productos de Calidad Alimentaria.